Bueno, vamos a proseguir entonces explicando un poco estos contenidos que habíamos dejado en el video anterior con respecto a la evolución histórica de de las bases de datos, ¿sí? Y bueno, nos habíamos en las últimas eh, diapositivas que habíamos mostrado del video anterior, habíamos visto que existían hasta los años 60 dos modelos que eh, eran los más influyentes en esos tiempos. ¿Sí? Eran dos modelos que estaban en puja uno con otro en controlar el mercado de los sistemas gestores de base de datos del momento. Uno era el IDS de Bachmann y el otro era el IMS de la empresa IBM. ¿Sí? Los dos competían fuertemente para ganar el mercado. ¿Sí? Así que bueno, hasta ese momento, en los años 60, había ocurrido esto que estábamos comentando en el video anterior. Nos detuvimos un poco en esta década, ¿no? Porque fue una década que básicamente produjo muchos cambios dentro de la tecnología, de la información, de la informática y de las bases de datos. Así que podemos decir que casi que los sucesos de avances fueron sucediéndose en forma de cascada, ¿no? O sea, uno detrás del otro y en forma consecutiva y muy importante. Sucesos, digamos, que fueron marcando procesos muy importantes, ¿sí? Que cambiaron, que dieron forma, digamos, al cambio que luego se produjo en el desarrollo de la tecnología informática, ¿sí? Así que obviamente que por eso nos tuvimos que detener un poco ahí, porque hubo muchos cambios en muy poco tiempo y muchos sucesos ocurrieron, ¿sí? Ya nomás a hablar de la invención del transistor nomás, ya es un hecho muy relevante, ¿sí? Se puede decir que la industria electrónica moderna, como hoy lo conocemos, está y existe en base a a ese invento. Si no se hubiera inventado el transistor, creo que nunca podríamos haber visto todo esto que estamos viendo hoy por hoy en la sociedad del mundo moderno, ¿no? O sea, todos estos avances que tiene el mundo moderno hoy por hoy, ¿sí? Así que es un hecho muy relevante, tan relevante, yo diría, que casi se puede comparar a la invención de la penicilina, ¿no? En la medicina. Así que bueno, sí, existe un mundo antes del transistor y un mundo después del transistor, ¿sí? Es un mundo total y encima dos mundos totalmente diferentes, ¿sí? Realmente el avance tecnológico se dio gracias a este gran invento, ¿sí? Así que bueno, mientras estos dos monstruos de la época no se peleaban, IBM con el modelo jerárquico y IDS de Batsman trataba de también imponer su modelo de red. este, la IBM contrata a un señor que se llamó Edgar Cott, que trabajaba en la parte de investigación de los laboratorios de IBM, ¿sí? La idea era que era ingeniero electrónico y era doctor en matemática, y la idea de IBM era que este señor se pusiera a desarrollar un sistema o desarrollar un método o algo que hiciera que las bases de datos jerárquicas que ellos estaban desarrollando en ese momento se impusieran de una vez definitivamente sobre las bases de red, sobre las bases de datos de red, con algún desarrollo que él pudiera obtener para que de esa manera las bases de datos jerárquicas fueran mucho más efectivas que las de red, ¿sí? Entonces ponen a trabajar a este señor en en este proyecto, y bueno, él trabajando desarrolla un modelo nuevo, básicamente, que lo llama modelo relacional. Eh, él, lo diseña y hace una publicación científica en la revista Science, ¿sí? Que se llamó Modelo Relacional de Datos para Grandes Bancos de Datos Compartidos. Obviamente que al ser una lo que él modela y aparte después, bueno, publica, es una publicación científica, ¿sí? Mucha gente de la época que estaba muy relacionada al tema de la informática del momento y del avance, avance de la electrónica en cuanto a avances tecnológicos,
se hace eco de esta publicación, realmente, bueno, toma una dimensión bastante importante la publicación, porque todo el mundo empieza a ver que de esto que él inventa, por así decir, crea, pueden hacer nuevos conceptos, nuevos conceptos relacionados a las bases de datos modernas, ¿sí? Las bases de datos que pueden llegar a ser el futuro del desarrollo de las bases de datos en el futuro, básicamente. Entonces, hubo una persona que se dio cuenta de esto, ¿no? Lawrence Ellison, ¿sí? Larry Ellison, que vio en esta publicación realmente el diseño de las futuras bases de datos, de cómo iban a funcionar estructuralmente las bases de datos, ¿sí? Con este modelo relacional. En IBM básicamente no tuvo una repercusión muy grande. Ellos vieron con buenos ojos el tema de que esta persona haya tomado tanta notoriedad con su publicación desarrollando este modelo, pero en realidad no vieron con buenos ojos que de repente no hubiera trabajado en desarrollar algún método o algo o alguna funcionalidad que diera que la base de datos jerárquica fueran mucho más eficientes, ¿no? O sea, por eso es que de repente, bueno, en ese aspecto no lo vieron muy bien, no les cayó muy bien que no hubiera logrado que las bases de datos jerárquicas, digamos, fueran más efectivas que las bases de datos de red, que es lo que en realidad andaba buscando IBM, ¿no? Consolidarse en el mercado para ganar esa contienda que tendría con las bases de datos de red. Y así que bueno, por eso este modelo, si bien no les pareció mal que esta persona haya tenido tanta notoriedad con este modelo que había publicado a nivel científico, porque le da prestigio a la empresa, obviamente, pero en el fondo no solucionaba no solucionaba el problema para lo cual lo habían contratado, ¿no? Que era el tema de que, bueno, se pusiera a trabajar en el modelo jerárquico, a ver de qué forma lo podía hacer más eficiente, ¿sí? Para poder consolidarse, como digo, de una vez por todas en el mercado. Así que, bueno, siguió trabajando, ¿sí? En IBM. Él tenía una persona un asistente que lo ayudaba, que era Peter Chen, que luego juntos diseñaron el modelo entidad-relación, que vamos a ver más adelante después. En el video 2 está bien explicado todo esto del modelo relacional y el modelo entidad-relación. Y que, bueno, los dos trabajaron sobre el modelo, pero no quedó ahí. Y básicamente, bueno, IBM tampoco le prestó mucha atención a este modelo relacional, ¿sí? O sea, siguió enfrascado, digamos, IBM en esa obsesión que tenía de que el modelo jerárquico fuera cada vez más especializado y cada vez más potente para tratar de competir con el modelo de red, ¿sí? Más adelante, bueno, sí, obviamente que ellos también diseñaron más adelante cuando entraron a ver que Larry Ellison bueno, se abre con la invención la primera base de datos modelo relacional, se dieron cuenta realmente que, bueno, que habían cometido un gran error a no haberle puesto atención, ¿no? a Edward Codd en su desarrollo. Y bueno, ya era tarde. Pero bueno, la obsesión básicamente de IBM estaba puesta y sus ojos estaban puestos en el modelo jerárquico, ¿sí? Así que bueno, Larry Ellison sí, obviamente que se da cuenta de que detrás de este desarrollo estaba el futuro de las bases de datos. O sea, detrás de este desarrollo estaba que él había creado, este señor Codd había creado, estaba el hecho relevante de que el modelo establecía las estructuras para un funcionamiento totalmente eficiente y mucho más eficiente que el que se habían conseguido hasta el momento con el modelo jerárquico y el modelo de red, ¿sí? Así que obviamente que esta década, como dice acá esta diapositiva, está marcado por ese hecho, que fue el más relevante de todo, ¿no? A partir de ahora,
las bases de datos empiezan a funcionar. Este también es otro cambio paradigmático, ¿no? O sea, un cambio de filosofía inclusive. A partir de ahora las bases de datos empiezan a funcionar de otra forma totalmente diferente, ¿sí? La estructura de funcionamiento de las bases de datos es totalmente diferente. Nada que ver con las jerárquicas y las de red. Hasta el punto que son, el cambio es tan grande que básicamente casi no tienen nada que ver una base de datos con modelos relacional con las bases de datos modelos jerárquicos y de red, ¿sí? Son totalmente diferentes en el funcionamiento interno, inclusive el funcionamiento es diferente, siendo las más eficientes las que recién se inventaban. O sea, los modelos relacionales, ¿no? O sea, los modelos relacionales empezaron a ser mucho más eficientes que las anteriores. Por eso es que las desplazó totalmente. Ustedes vieron que no existen más. O sea, no se conocen. Si bien IBMS de IBM todavía sigue sosteniendo su plataforma de partner con las empresas que contrataron el servicio de los sistemas gestores en aquel momento, porque todavía siguen funcionando algunos, ¿no? Algunos sistemas gestores lo hacen de una forma, digamos, muy especializada, ¿no? O sea, especialmente para unos clientes puntuales que tienen. Entonces se puede decir que todavía existe IMS en el mercado, pero puntualmente para esos casos muy puntuales, ¿no? O sea, para aquellos casos de empresas todavía que siguen manteniendo la plataforma IMS de base de datos jerárquica, y por eso siguen desarrollando su producto para darle soporte, por así decir, a esos clientes. Pero, o sea, no, el modelo relacional desplazó totalmente esos dos modelos, hasta el punto que, bueno, el modelo red ya no existe más, ¿sí? El modelo jerárquico, como les digo, es en base a esto específicamente nada más. Bueno, en esta década obviamente aparece también otro concepto muy fundamental, que es el tema de los mainframes, ¿sí? Los mainframes son servidores, por así decir. Bueno, no está bien decir servidores porque nosotros la palabra servidor la conocemos de otra forma, digamos, pero serían como grandes computadoras centralizados, ¿sí? Por eso este concepto ya empieza a aparecer en los años 60, ¿se acuerdan que lo habíamos visto anteriormente? Computadoras que hacen un procesamiento centralizado, o sea, son grandes computadores enormes, que tienen una capacidad de procesamiento muy importante, muy fuerte, por así decir, con capacidades de volumen de información, de guardar, la posibilidad de guardar volumen de información muy grandes también, y de las cuales se les puede acceder de diferentes formas. Se pueden acceder por terminales, como hablábamos recién, ¿no? Las terminales en el video anterior, las terminales bobas como en los años 60, nada más que ahora ya en los 70 estamos hablando de algunas terminales con algunas capacidades, aunque sean mínimas, de procesamiento, pero que tienen algunas capacidades, no tanto así, ¿no? Como en los 60, que era un teclado y un monitor, no más y nada más, que se conectaban a una computadora central. Acá ya estamos hablando de algunas computadoras que tienen algunos procesamientos internos, ¿no? Esas terminales con algunos procesamientos internos, y que a su vez, como dice ahí, podemos conectarlas también vía telefónica con otras computadoras también, ¿sí? O con otras centrales también de computadoras, ¿sí? Por eso aparece acá lo que empieza a conocerse en la base de datos moderna como OLTP, las bases de datos del tipo OLTP, o sea, aplicaciones online, transaccionales, ¿sí? Desde una computadora central puede dar la posibilidad a varias terminales que puedan acceder a las aplicaciones, ¿sí? O sea, esto centralizado todo en una computadora central que se llamaba mainframe, ¿sí? Entonces esa era la estructura básica del momento, ¿no? Hasta los años 70, o sea, eran grandes computadoras en una empresa, por ejemplo, un mainframe grande que soportaba todas las aplicaciones, la base de datos, todo, y varias computadoras de la empresa conectadas, tipo terminales. Esas terminales ya en los años 70 dejaron de llamarse terminales BOA para empezar a llamarse workstation, o sea, estaciones de trabajo, que se conectaban al mainframe, y el mainframe era el que soportaba, el que daba la posibilidad, digamos, de distribuir las aplicaciones desde un lugar centralizado hacia los terminales, ¿sí?
Obviamente, como habíamos hablado, los lenguajes que se empezaron a usar ya de a partir de los años 60, medio de los 60, 70, en estos proyectos que se acuerdan que les había dicho que estuvo Grace Cooper, ¿sí? Que estuvo trabajando y ideó el COBOL. El COBOL es un lenguaje específicamente diseñado hacia el mundo de los negocios, ¿sí? Quiere decir, lenguaje sería algo así como en inglés sería el lenguaje orientado al mundo de los negocios, ¿sí? Una cosa así. Y Fortran también, ¿sí? Y bueno, y PLI, que es otro también lenguaje que existía en ese momento para dar soporte a todo lo que es organizaciones empresariales, sobre todo al mundo de los negocios, ¿sí? Hacia ahí estaba siempre orientado el núcleo de los computadores, ¿no? De la informática. Habíamos hablado, ¿no? Durante muchos años fue así. Así que, bueno, obviamente esa era la forma en cómo se conocían los computadores hasta los años 70, ¿sí? Obviamente que acá empieza, como les dije, a tomar relevancia el modelo relacional porque Lauren Ellison, cuando se da cuenta de este tema del modelo relacional, lee el artículo hecho por Edward Codd, dice, ay, se prendió la lamparita, ¿no? Dijo, por acá pasa básicamente el mundo de las bases de datos modernas, así van a funcionar las bases de datos modernas, y crea una empresa que se llamaba Relational Software System, ¿sí? RSS, que más adelante la conocemos como Oracle, ¿sí? Y crea un sistema de gestor de base de datos que en un primer momento se llamaba IM, ¿sí? Y después termina llamándose Oracle 2, porque la versión Oracle 1 nunca existió. La versión Oracle 2 nace de alguna manera para que la gente, para que el usuario o las personas que están interesadas en este sistema gestor de base de datos piensen que Oracle 2 era una versión optimizada, depurada de una versión Oracle 1 que, bueno, al final nunca había existido, ¿sí? IBM, bueno, se da cuenta de esto, empieza a ver la relevancia que empieza a tomar este tema de que esta persona haya creado esta empresa, ¿no? Y que empieza a tener mucha gente interesada en probar este nuevo producto, ¿no? De la base de datos relacional. Veían que realmente las velocidades de respuesta eran muy grandes y que realmente, bueno, era importante el proyecto que estaba tomando dimensión atrás de esto. Bueno, ahí ya tardíamente salen con un sistema que bueno, se ponen a trabajar con Edward Codd, ¿no? Y bueno, empiezan a trabajar en un modelo ya nuevo para un modelo de base de datos nuevo, o sea, orientado al modelo relacional que se llamó System R, ¿sí? En ese mismo momento también nace una empresa también que también ve la posibilidad de esto que se dio también cuenta Larry Ellison, ¿no? Que era del tema de la base de datos relacionales, que iba a ser el futuro, y se crea una empresa que se llamó Ingress, ¿sí? Que fue muy conocida también en los años 70 y 80. Después, bueno, fue medio como absorbida por Oracle, le ganó en la competencia básicamente, y bueno, y ellos crean un lenguaje especial, ¿sí? Para consultar a la base de datos, ¿sí? Un lenguaje que hace consultas básicas a la base de datos, ¿sí? O sea, consultas como, bueno, poder leer los datos de la base de datos, insertar datos, actualizar datos, las consultas básicas, ¿no? Borrar datos, y bueno, ese sistema dio como base, bueno, por ejemplo, la creación del lenguaje de SQL, de SQL Server, ¿sí? Que, bueno, ellos trabajan Microsoft tiene un sistema especial para el lenguaje SQL llamado Transact SQL, ¿sí? En ese mismo momento también Oracle desarrolla también un lenguaje, y para competir contra Ingress lo llama SQL también, ¿sí? Que bueno, el SQL de Oracle básicamente después terminó siendo el lenguaje que se impone, ¿sí? Y que después se estandarizó en el famoso estándar ANSI, que ya vamos a hablar dentro de un ratito, ¿sí? Bueno, ustedes verán que esto fue un hecho también de un antes y un después. A partir de esto, ¿no? Empieza a fundarse
como le digo, Oracle lo hace en 1977. Primero nace como una empresa de consultoría para desarrollo de software, digamos, de sistemas, gestores de bases de datos, que se llamó Software Development Laboratories, ¿sí? Después, y bueno, la empresa crea una base de datos, empiezan a trabajar en un proyecto que se llama Oracle, ¿no? Oráculos era. Luego, bueno, esa empresa misma sacan una versión, digamos, del preliminar del lenguaje SQL, que le llamaron SQL, como les decía recién, y todo está basado en el artículo, como les decía yo, del modelo relacional, ¿sí? De Edward Codd, ¿sí? Edward Codd, bueno, después IBM, como les dije, después tardíamente sacan una versión, por así decir, de un sistema gestor de base de datos que se llamó SystemR, ¿sí? Pero como muy bien lo dice ahí, intentar hacer varios desarrollos de fallidos, digamos, que bueno, que estaban basados también en la teoría de Codd, llegan a este sistema SystemR, ¿sí? No tuvo mucha repercusión ya. Oracle estaba empezando a hacer ya estar consolidado, empezó a estar consolidado en el mercado, y bueno, el sistema R al final no tuvo grandes avances. Lo que sí, el sistema R sirvió para también crearon con ese sistema R un lenguaje que se llamaba SQL, ¿sí? Que fue, bueno, parece que todos usaron el mismo nombre, ¿no? Que fue base también entre el SQL de Oracle y SQL de SystemR de IBM. Se creó en base a todo eso, se creó un poco el lenguaje SQL que conocemos hoy por hoy, ¿sí? O sea, habrían sido los dos lenguajes que sirvieron como base del lenguaje que nosotros que conocemos a nivel de estándar a nivel mundial hoy por hoy, el de SQL, ¿sí? Y bueno, después al final en 1984 termina, como dice la diapositiva, tomando el nombre de como lo conocemos ahora, ¿no? Ese como aparece arriba, el famoso símbolo que aparece arriba en la pantalla, arriba de la diapositiva de Oracle Corporation, ¿sí? Bueno, básicamente después de esto, como les decía, en los años 70 el impacto más grande fue esto, ¿no? O sea, de golpe empiezan a aparecer las bases de datos relacionales. En pocos años son desplazadas las bases de datos jerárquicas de red, desaparecen en muy pocos años, ¿sí? Y se consolida, básicamente, en forma muy fuerte, así, la base de datos relacionales. ¿Por qué? Básicamente, y bueno, porque eran muy rápidas. Las velocidades de respuesta eran totalmente diferentes. Las cosas se hacían mucho más fácil, no eran tan complicadas como en el modelo jerárquico y el modelo de red, que las cosas tenían que realizar, o sea, todos los trabajos, los procesos, los procedimientos que se tenían que realizar dentro de las bases de datos, las configuraciones, los tuneos, digamos, todo ese tipo de cosas que se realizaban dentro de una base de datos de jerárquica y del modelo de red. En las bases relacionales el trabajo era casi la mitad de lo que tenía que hacer con respecto a las otras bases de datos, ¿sí? A los otros modelos. Así que no solamente la estructura y la forma de funcionamiento interna era mucho más efectiva, sino que también los procesos y todas las configuraciones y la forma de optimizar la base de datos se hacía de forma mucho más fácil también en los modelos relacionales, ¿sí? Así que pues, obviamente que rápidamente desaparecieron, porque obviamente se instaló fuerte ya las bases de datos relacionales, se impusieron ya en los años 80, ya decididamente en los años 80 ya no estamos hablando más de prácticamente de los modelos modelo de red y el modelo jerárquico, y ya estamos hablando totalmente del modelo relacional consolidado en forma fuerte ya con la empresa Oracle, ¿no? O sea que ellos son los que manejan básicamente a nivel casi monopolio todo el tema de los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Como les había dicho, en los años 80 entonces se desarrolla allá al estar consolidado el modelo relacional como único, ¿no? Se logró eso que se quería lograr en un primer momento, ¿no? Ese proyecto, ¿se acuerdan que les había hablado de Codacil, que era estandarizar todo en un solo proyecto a nivel mundial, ¿no? Bueno, con el modelo relacional se logró. Fue un modelo, ¿quién iba a decir que en vez de fusionarse el modelo jerárquico con el de red para hoy o mañana producir un nuevo cambio hacia un nuevo modelo como se buscaba estándar al mundial? No, cambió rotundamente todo, ¿no? Y se rompió todo el molde y
y apareció un nuevo modelo, que ese sí fue el que se estandarizó a nivel mundial y es el que se usa hasta hoy por hoy, ¿sí? A nivel mundial. Sé que se logró eso que en algún momento Bachmann quería, ¿no? Que era el tema de que todo estuviera integrado en un solo estándar, básicamente, ¿sí? Al haber sucedido eso, obviamente rápidamente también se estandarizó un lenguaje con el que podemos hablar con la computadora, comunicarnos con la computadora, ¿sí? Hubo dos proyectos, como yo les dije, tres en realidad. Uno, el Quell de Ingress, pero que no es muy parecido al SQL que nosotros conocemos ahora. Sirvió un poco como base, pero algunas cosas, pero no tanto como lo fue el SQL de Oracle y el SQL de IBM, ¿sí? Esos dos proyectos, básicamente esos dos sistemas de gestores, dieron origen, esos dos proyectos, digamos, de desarrollo de de los sistemas gestores de base de datos que estaban soportando esos lenguajes en aquel momento, dieron origen a lo que hoy conocemos como el lenguaje SQL, ¿sí? El Structured Query Language, que ya vamos a ver más adelante en esta materia, que es el lenguaje que usamos para poder comunicarnos con las bases de datos, ¿sí? Ese lenguaje se estandarizó en el ANSI, que ya vamos a ver qué es lo que es un estándar ANSI en el próximo video. No quiero perder mucho tiempo en explicando eso, porque después lo explico bien en el video 2. En el estándar ANSI, y de ahí en más todas las bases de datos empiezan a trabajar y a soportar, por así decir, la comunicación con la estructura de la base de datos con el sistema de lenguaje SQL ANSI. Hubo una modificación en el año 92 básicamente que permitió hacer más cosas con ese lenguaje, ¿no? Sobre todo la programación lógica, por ejemplo. El lenguaje permitió anexar todo lo que es la programación lógica. Entonces apareció una nueva versión del SQL que se estandarizó, que se llamó SQL ANSI en 92, que es el SQL que conocemos en estos momentos, ¿sí? Que nosotros usamos en estos momentos. Obviamente en los 80 empezó a aparecer las primeras computadoras, ¿sí? Nacen las primeras computadoras personales. Hasta ese momento, como habíamos dicho, no existían las computadoras personales. Hasta ese momento las computadoras estaban ¿en dónde? En las grandes empresas, en las grandes organizaciones como las universidades, organizaciones estatales, ¿sí? Donde, tenían esos mainframes, ¿no? Donde, estaba todo centralizado, cada computador se conectaba, en esos terminales se conectaban esos mainframes. ¿A dónde existía el mundo de las informáticas solamente? Y se existía solamente en las grandes empresas, nada más, ¿sí? Después, las personas comunes, normales, no teníamos computadoras como ustedes están tan acostumbrados ahora, ¿no? Que les parecería hasta raro pensar que había un mundo donde no existían las computadoras personales, pero sí, obviamente sí. Yo me acuerdo cuando era chico no teníamos computadoras personales. Los primeros intentos de computadoras personales fueron las Commodore, estaban basadas en juego básicamente. Así que imagínense que de ahí nace el mundo de las PC, de las personal computer, digamos. Al aparecer las primeras personal computer, obviamente empiezan a aparecer algunos intentos de sistemas gestores de base de datos para esas personal computer, ¿no? Los primeros desarrollos, por ejemplo, fueron de DBase. DBase era un proyecto de una empresa que daba soporte de base de datos para personal computer, ¿sí? Por supuesto que no eran sistemas gestores de base de datos, eran unas bases de datos para guardar datos muy, muy puntuales y de forma muy no digo primitiva, pero no tenían el soporte ni tampoco tenían la capacidad que tenían los grandes sistemas gestores de base de datos que se encontraban en las empresas, por ejemplo, ¿sí? Eran para proyectos chicos, digamos. Si uno quería llevar la contabilidad por ahí de un negocio, cosas por el estilo, podía crear algunas tablas. Era muy simple, digamos, muy básicos, por así decir. Otro proyecto que desarrolla, por ejemplo, Microsoft fue Access, ¿sí? Ahora, obviamente Access es un proyecto muy avanzado, pero en su primer momento era muy, muy primitivo también, ¿sí? Obviamente que
aparece también la posibilidad de microprocesador mucho más potente y base de datos multiusuario, o sea, muchas personas pueden acceder, como habíamos dicho, ¿no? O sea, esos mainframe que empiezan a tener muchas computadoras conectadas, en donde muchos usuarios pueden acceder a ese mainframe, ¿sí? Y puede trabajar ahí y acceder al mismo tiempo. Muchos usuarios accediendo al mismo tiempo, ¿sí? Aparece también la multitarea, o sea, aparecen los primeros desarrollos de la multitarea en los 80 de las computadoras que no solamente te permiten hacer una actividad en la computadora, en el ordenador, sino hacer dos actividades al mismo tiempo, por ejemplo, ¿sí? Que en esos momentos, bueno, no se podía hacer. Uno iba ejecutando un proceso por vez, digamos, ¿sí? Uno largaba a hacer una cosa en la computadora y te daba la respuesta, y volvías a hacer otra cosa y te daba la respuesta, y así sucesivamente. Bueno, hasta a partir de ese momento se empiezan a poder procesar más cantidad de procesos, entre comillas, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? A finales de esta década, bueno, Microsoft ya estaba muy consolidada, obviamente, a finales de los 80, y larga su proyecto para empezar a competir con Oracle, porque Oracle en ese momento estaba solo prácticamente, ¿sí? O sea, no había nadie, era el monopolio de los sistemas gestores de base de datos. Y larga su producto, digamos, Microsoft SQL Server. Obviamente nunca pudo llegar a tener la complejidad, y aparte nunca pudo llegar a competir al nivel que siempre lo hizo Oracle. Siempre Oracle fue mucho más potente y mucho más fuerte, hasta a nivel empresarial, ¿no? O sea, siempre ganó mucho más el mercado Oracle que Microsoft en este aspecto, pero bueno, siempre fue un competidor a tener en cuenta, ¿no? El SQL Server. Un competidor bastante importante, porque el desarrollo que hizo Microsoft con SQL Server fue muy importante también. Fue dirigido ese desarrollo a soportar grandes empresas también, a grandes soluciones informáticas a nivel corporativa, ¿sí? A nivel empresarial, ¿sí? Bueno, acá está explicado un poquito. Después yo, si quieren, se los dejo en la plataforma para que ustedes lo vean, pero está un poco explicado lo que yo les había dicho, ¿no? De dónde viene un poco el tema de el ANSI SQL, ¿no? O sea, en primer momento la idea nació desde este famoso SQL que estaba ideado en el System R, ¿no? En el desarrollo del System R del modelo relacional de IBM, ¿sí? Que salió medio a destiempo, ¿no? Pero bueno, sirvió por lo menos para esto, ¿sí? Y que Oracle también bueno, ideó otro SQL, digamos, que los dos son la base básicamente de lo que conocemos como el SQL moderno, ¿sí? Fíjense que bueno, estuvo estandarizado en 1986 por el ANSI, como dice ahí, dándose la primera versión se llamó SQL 86 o SQL 1, ¿sí? Y después también lo adoptó el ISO, la estandarización ISO. Y después, como yo les dije, cuando hubo que ampliar un poco hasta dónde se incluían funcionalidades nuevas, digamos, para el lenguaje, ¿sí? Sobre todo la programación lógica. Ahí básicamente entonces lo que se hizo fue desarrollar un nuevo estándar, digamos, y se incluyó todas estas funcionalidades como la programación lógica, y eso dio origen a lo que conocemos como SQL 92, ¿sí? Ese es el que se conoce hasta estos momentos, ¿sí? Bueno, en los décadas del 90 empieza a cambiar un poco, porque a finales de los 80, con el desarrollo, con el auge de los desarrollos de las computadoras personales, ya había posibilidad de conectar muchas computadoras entre sí, ¿sí? En lo que después se conoció con las redes, ¿no? Las redes las redes LAN, por ejemplo, las redes hogareñas, o las redes las redes locales, ¿sí? En donde, bueno, yo en una empresa podía tener varias computadoras personales y conectarlas a todas en una red, por ejemplo, y a su vez esa red conectarla con otra red, y a su vez esas dos redes conectarla con alguna computadora que me soportara las aplicaciones que iban a poder acceder a todas esas redes, y a su vez esas redes conectarlas con otras bases de datos en otros lugares, ¿sí? Eso dio lugar a lo que nosotros empezamos a conocer más adelante como sistemas distribuidos,
Sistemas gestores de base de datos distribuidos. Son esas bases de datos básicamente que controlan todas las bases de datos que puede tener varias redes, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una empresa donde, bueno, hay, por ejemplo, acá en esta diagrama lo tenemos, fíjense, esto sería un sistema de gestor base de datos distribuido, en donde, fíjense, tengo un servidor, por así decir, que está en Nueva York, en donde está conectado a varias computadoras, esa empresa, esa parte de la empresa, en donde, bueno, ahí puedes tener yo el servidor web, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es dentro de lo que es el modelo cliente-servidor, ¿no? Acá estamos hablando de un modelo tipo web, por ejemplo. Yo podría tener el servidor guardado ahí, todo lo que es el modelo de negocio y el modelo de comercialización, por así decir, de la página, lo tengo, por ejemplo, todo guardado ahí. Después puedo tener el servidor de administración de la empresa, ¿sí? General, que por ejemplo ahí dice puede estar en Madrid, ¿no? Con, bueno, también una base de datos con varias computadoras conectadas. Y bueno, otro servidor para ventas corporativas que puede estar en Sao Paulo, donde hay una base de datos también con mucho volumen de información y bueno, todas conectadas en red. Y todo eso, por ejemplo, puede estar en un histórico, en un data warehouse, por ejemplo. Un histórico se le denomina toda esa información que vamos guardando con el tiempo, ¿no? De la empresa. Eso generalmente se guardan en unos servidores especiales que se llaman NAS, ¿sí? Que son computadores especializados, o sea, base de datos especializada en guardar mucha cantidad de información, mucho volumen de información, ¿sí? Que eso, por ejemplo, lo podría tener en Buenos Aires. Y ahí podría estar el inventario y el control de stock, por ejemplo. Bueno, fíjense que todas están conectadas a la nube y todas están soportadas por un sistema central, que es el Enterprise Manager Grid Control, ¿sí? Una infraestructura de grid, que es el que controla básicamente todas estas otras bases de datos, ¿sí? Ese grid, esa infraestructura de grid, ¿sí? ¿Por qué infraestructura de grid? Porque bueno, el grid como es como una tabla, ¿no? O sea, entonces donde yo puedo tener control de muchos de esos casilleros, por así decir, que serían como módulos, digamos. Bueno, en este caso el grid estaría controlando las cuatro bases de datos estas, ¿no? Como si fuera una sola, básicamente, ¿sí? En forma remota, inclusive. Ese grid podría estar, no sé, en otro país también, ¿sí? Y controlaría toda la infraestructura, digamos, del modelo distribuido desde otra parte del mundo, por así decirlo. Bueno, este concepto en un primer momento obviamente que no existía en los años 90, bueno, a Internet aparece en el 95, en un primer momento no existía así, pero sí se da posibilidad, por ejemplo, de que un grid, que una computadora pudiera controlar varias secciones de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Que tuvieran cada una de esas secciones tuvieran una base de datos, por ejemplo, ¿sí? En un primer momento. Después, cuando apareció la nube, obviamente el Internet, pudimos llegar hasta esto también, ¿no? Hasta tener distribuidas las bases de datos en distintas partes del mundo, básicamente, ¿sí? Pero en un primer momento la distribución era, por ejemplo, en una misma empresa, en diferentes secciones. Entonces yo podía tener, por ejemplo, una base de datos en venta, una base de datos en compra, otra base de datos en finanzas y otra base de datos en producción. Todas administradas con una base de datos central, que era la que administraba todas las bases de datos de la empresa, por ejemplo, ¿sí? A eso empezamos a conocer como sistemas distribuidos, ¿sí? Obviamente eso también, esta explosión que yo les mostré recién, ¿no? De este tipo de bases de datos tan complejas así, ¿no? Que pueden estar también incluidas pueden estar distribuidas en varias partes del mundo, lo produjo o básicamente lo posibilitó, perdón, las redes WAN, ¿sí? Las redes como Internet, ¿sí? Las redes WAN son aquellas redes de alto alcance, ¿no? O sea, básicamente, entonces eso fue una de las tecnologías que se desarrollaron que pudieron permitir este tipo de avances en las bases de datos, ¿sí? Aparece obviamente la arquitectura del cliente-servidor, como estábamos hablando recién, ¿no? Esto del cliente y que el servidor hace uso de algún
algún recurso el cliente hace uso de un recurso del servidor, ¿sí? Que eso, bueno, aumentó fuertemente, impactó fuertemente el tema de las SGB distribuidas, ¿sí? Como habíamos visto recién en el ejemplo ¿no? O sea, fíjense, en este caso, la estructura cliente-servidor nos permite hacer esto, ¿no? A tener distribuida una base de datos en muchos lugares, ¿no? Diferentes, a través de la red WAN, ¿no? A través de Internet, ¿sí? Básicamente. En la misma década ya empiezan a aparecer estos nuevos proyectos que conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, MySQL. MySQL era un proyecto que había nacido en la empresa Sun Microsystems, y que desde un primer momento siempre estuvo desarrollado con la filosofía de código abierto, ¿no? El típico GPL, ¿no? La licencia pública general. Entonces siempre se desarrolló así, se desarrolló en base a una comunidad que fueron desarrollando ese proyecto y fue creciendo. Cuando Oracle se compra Sun Microsystems, compra Java también, porque Java era parte del proyecto de Sun Microsystems. Sun Microsystems es una empresa que ya no está más, de software. Ahora en esa misma empresa está Facebook. Las instalaciones Facebook están dentro de lo que era antes Sun Microsystems. Compra este proyecto, compra Java y compra MySQL, y todo el mundo entró en pánico, ¿no? Porque todo el mundo dijo, bueno, chao, listo, se terminó el código abierto de MySQL, nunca más en la vida vamos a poder tener acceso al proyecto de la comunidad de MySQL, porque ya Oracle obviamente va a querer hacer uso de este proyecto para sacar plata, por así decir, ¿no? Para hacerlo funcionar a nivel económico, que diera beneficios, por así decir, económicos, ¿no? Y resulta ser que nos dimos con la sorpresa de que no, Oracle respetó básicamente que este proyecto siga siendo de código abierto, ¿sí? De licencia pública, y hoy por hoy es una de las comunidades más grandes que existen en el planeta. Detrás de este proyecto MySQL, lo que ha hecho que si bien es un sistema gestor sistema gestor de base de datos chico para soluciones empresariales y corporativas chicas, es muy potente y tiene un desarrollo muy avanzado. Después yo ya explico en el video 2 explico el tema de ¿no? Explico este tema y explico de que el dashboard, el panel de control de MySQL es uno de los más avanzados que tiene los sistemas gestores de bases de datos modernos, ¿sí? Este proyecto cambia de nombre y empieza a llamarse MariaDB, ¿sí? Pero todavía todo lo conocemos como MySQL, ¿sí? MariaDB sería el nuevo proyecto que ya encara Oracle en código abierto, para dar soporte, digamos, a toda esta comunidad y esta comunidad de gente que está trabajando y los dejó trabajando, que sigan trabajando. Es código abierto total. Hay mucha gente que trabaja de diferentes partes del mundo, inclusive desinteresadamente, por hacer que este proyecto crezca cada vez más. Y lo único que hace Oracle es sí dar soporte a ciertas empresas, soporte específico para personalizar la base de datos MySQL para la empresa en particular, ¿sí? Por eso sí cobra, por el soporte, digamos, técnico y el soporte específico de personalizar y adaptar la solución MySQL a un negocio en particular. Eso sí lo cobra, pero el código básicamente es totalmente abierto y el proyecto es totalmente abierto, a tal punto de que uno puede entrar en la página Oracle, que ya lo vamos a hacer, porque vamos a bajar MySQL nosotros, vamos a trabajar con MySQL. Uno puede entrar, bajar, digamos, en la última versión y la puede instalar en su máquina y puede trabajar y acceder básicamente al proyecto de MySQL, ¿sí? Bueno, esto nace en los años 90 también como un hecho relevante, ¿sí? Bueno, obviamente que todo esto dio origen, todo este avance tan importante del lenguaje, porque acá no hemos nombrado, pero en los años 90 aparecen los lenguajes fuertes, ¿no? Los lenguajes que se utilizan, lenguajes de programación que se utilizan ahora, ¿no? Nace la programación orientada a objetos, ¿sí? O sea, empieza a tomar relevancia fuerte, ya en avanzar fuertemente el mundo de la informática, ¿sí?
sobre todo del software, y aparecen lo que se llaman los lenguajes 4EGL, ¿sí? Los lenguajes de cuarta generación, esta nueva generación de lenguajes como conocemos ahora, ¿no? Los lenguajes Java, Python, Ruby, Perl, toda esta nueva generación, que permiten hacer un uso inclusive de la programación mucho más avanzada con el famoso paradigma de la programación orientada a objetos, y obviamente que todo eso impacta directamente en las bases de datos, ¿sí? O sea que las bases de datos empiezan a trabajar más modelizada hacia la programación orientada a objetos. Con eso logramos que las eficiencias de las bases de datos y de los programas sean mucho más grandes que en épocas anteriores. Logramos proyectos realmente muy importantes y muy grandes dentro de la informática, avances muy significativos, ¿sí? A nivel software, también a nivel hardware, ¿sí? Así que la época de los 90 también es una época en donde se avanza muchísimo, ¿sí? Sobre el tema de las bases de datos, ¿sí? Con estos avances que empiezan a aparecer fuertemente ligados a todo lo que es la programación, ¿sí? La programación en sí. Por eso verán ustedes que empiezan a darse, por ejemplo, avances muy importantes también en las interfaces, ¿sí? Empiezan a aparecer los primeros sistemas operativos orientados también al tema de interfaces gráficas, ¿sí? Bueno, hay avances muy importantes en la programación y en el software, porque obviamente empiezan a aparecer todas estas nuevas tecnologías, ¿sí? Que hacen que avance cada vez más la informática. Nace Postgre también es una base de datos que arranca desde ese proyecto Ingres. ¿Se acuerda que le había hablado? Que en un primer momento había aparecido como modelo relacional, dando también soporte y posibilidad a aquellos usuarios que quieran hacerse de una base de datos relacional. Fue medio como absorbido en aquel momento por Oracle ya había empezado a ser medio como un monstruo grande, ¿no? Que después un poco se lo devoró a Ingres. Pero después, bueno, vuelve a florecer con este proyecto Postgre SQL, que es una base de datos muy también muy prestigiosa, ¿sí? Y da también la posibilidad de desarrollar base de datos orientado a objetos, ¿sí? También. Bueno, acá habíamos visto un sistema distribuido, se lo había mostrado. Y bueno, ¿y qué es lo que, para terminar, qué es lo que termina, qué pasa después de los 2000, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos hasta ahora, ¿sí? Bueno, obviamente que la red WAN, la internet, directamente lleva a que las bases de datos tomen un auge, y aparte tomen un nivel de complejidad tan grande que hubiera sido que era casi impensado, ¿no? Yo realmente cuando veo las bases de datos modernas, y me voy casi 20 años para atrás, cuando yo recién me estaba recibiendo, ¿no? Y veo cómo ha avanzado todo. Realmente si a mí me hubieran dicho que las bases de datos iban a tener ese nivel de explosión, digamos, y ese nivel de complejidad que tienen ahora, no lo hubiera creído nunca, ¿no? Así que obviamente que el tema de que se haya desarrollado Internet y las redes hayan servido para que el mundo se comunique de la forma como se comunica a través de los sistemas gestores de base de datos, ¿no? Es realmente impactante, es algo que realmente nos explota la cabeza, ¿no? Es realmente, ha tomado una dimensión ya este mundo que es difícil de comprender, ¿no? Porque realmente son tan complejas ahora, tienen tanta complejidad interna las bases de datos, que realmente es algo que ya se nos va de la cabeza, ¿no? Bueno, acá obviamente que empieza a aparecer otros conceptos presentes, ¿no? Como el tema de Big Data, ¿no? Está tan diseminada la información y podemos acceder a tanta información que está guardada en tantos datos, en tantos lugares del mundo, que aparece el concepto de que estamos manejando un nivel de información enorme, de muchísimos volúmenes de información, porque no solamente, a ver, de acuerdo a distintas tecnologías también podemos hacer uso de esa información, ¿sí? A ver, en un mail, por ejemplo, en un mail hay información, ¿sí? En un WhatsApp hay información, en una red social hay información, ¿sí? Y toda esa información puede confluir
de tal forma de que la podemos aunar a toda esa información, y bueno, y después trabajar esa información, procesar esa información. Y eso es lo que se conoce como Big Data, ¿no? ¿Para qué sirve la Big Data? Y bueno, para uno de los referentes más importantes que tenemos ahora en el avance, en los últimos avances de la informática, que es la inteligencia artificial o el machine learning, ¿no? O sea, podemos enseñarle a la máquina, me acuerdo a toda esa cantidad de datos que andan dando vuelta por todo el mundo, le podemos enseñar a las máquinas entonces que empiecen a pensar por sí solas, ¿sí? Y de eso se trata el machine learning. Enseñarle con todo lo que tenemos, con toda la información que está dando vuelta en el mundo, ¿sí? Es tanta la cantidad de información y es tanto el volumen de información que tenemos dando vuelta por el mundo que nosotros podemos hacer uso de esa información en lo que se conoce como Big Data para enseñarles a la máquina a pensar por ellas mismas, ¿sí? Así que imagínense qué importante hacia dónde vamos básicamente, ¿sí? Este mundo de nuevo que arranca ahora con el Machine Learning es realmente impactante también, ¿no? Y que de la única forma que podíamos lograrlo a la inteligencia artificial y esto de las redes neuronales, ¿no? Y todo este tipo de cosas era esto, ¿no? Que pudiéramos tener acceso a volúmenes muy, muy grandes de información para enseñarles a las máquinas. Las estructuras y los algoritmos de redes neuronales vienen de los años 60, pero nunca pudimos llevarlos adelante. ¿Por qué? Porque nunca contamos con estos niveles de información que estamos manejando en estos momentos. Entonces nunca pudimos llevarlo adelante a la inteligencia artificial. Recién ahora la podemos llevar por esto, ¿no? Por estas grandes cantidades de volúmenes de información que manejamos a nivel mundial en la red, en nuestra red de internet, que bueno, pueden de alguna manera hacen y pueden generar esto del machine learning. Otro tipo de base de datos que empiezan a aparecer son las no SQL, no relacionales, ¿no? Para no hacerlo muy extenso todo esto, las bases de datos no SQL son, por ejemplo, a ver, hay empresas que tienen necesidades de negocios específicas que sí o sí necesitan de una respuesta totalmente automatizada y rápida de las bases de datos, ¿sí? Obviamente que eso no lo puede dar el modelo relacional porque vamos a ver más adelante cuál es el objetivo fundamental de las bases de datos relacionales, la integridad de los datos. ¿Se acuerdan? Que ya hemos hablado, bueno, lo hablamos en el video 2, ¿sí? La integridad de los datos. Y para resguardar la integridad de los datos, obviamente que disponen de una estructura bastante compleja que lleva tiempo sacar los datos de una base de datos relacional. O sea, no es que sean totalmente lerdas, o sea, son extremadamente rápidas, pero hay empresas como por ejemplo Facebook o como por ejemplo Google que necesitan una respuesta totalmente automatizada, que no duren más de milisegundos las respuestas de la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno accede a la red, por ejemplo Google, uno va a buscar un recurso y la respuesta tiene que ser automática, ¿sí? No puedo estar esperando un tiempo hasta que responda y me traiga la información que yo solicito, ¿sí? Hay un estudio, ¿no?, en el MIT que dice que un usuario como promedio no espera más de 7 segundos la respuesta de internet, ¿no?, de la respuesta del navegador de una petición, ¿sí? O sea, creo que sí, por ahí debe andar. Así que imagínense en esos espacios de segundo tan limitados, básicamente, en donde uno pone la información viaja a un servidor, el servidor busca en la base de datos, vuelve la información, te la muestra en la pantalla. Imagínense que en esos segundos tan limitados que tenemos para que todo eso se produzca, una base de datos relacional se queda corto, básicamente, no puede dar respuesta a eso. Entonces aparecieron varias bases de datos puntualmente ahora que dan respuesta a eso. Esas bases de datos se llaman no SQL, ¿sí? Son bases de datos no relacionales. Lo que importa básicamente ahí es la velocidad de respuesta, no importa tanto la integridad de los datos. Y es lo que pasa, por ejemplo, con Google, ¿no? Uno cuando pone, por ejemplo, hace una búsqueda, te trae las primeras evoluciones están relacionadas básicamente con la búsqueda. Después vieron que no tiene nada que ver, a veces inclusive la relación, ¿sí? Que con lo que te atrae con la relación, con lo que uno buscó básicamente, ¿sí? Eso es lo que hace. Yo lo llamo siempre, puedo hacer el ejemplo de que la búsqueda que hace en una base de datos no SQL es como ¿vieron esas máquinas de la construcción que tienen unas uñas que cuando van a excavar, las grandes excavadoras sacan
todo un pedazo de tierra y lo traen y bueno, sería más o menos eso es lo que hace una base de datos no SQL, ¿no? Nosotros le decimos que vaya y busque una piedrita de ese lugar y lo que hace no es te trae la piedra como haría una base de datos relacional, sino que con una uña te trae todo el montículo de tierra y te lo trae para tu disposición. Porque la idea ahí, no importa los datos, no importa la integridad de los datos, sino lo que importa es la velocidad de respuesta de la base de datos, ¿sí? Ante esa necesidad, obviamente, aparecieron las bases de datos no SQL. Por ahí, al final el dictado de esta carrera, a lo mejor si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito sobre esas bases de datos, ¿sí? Y después, obviamente, que todas las empresas estas grandes, las Big Tech, aparece un nuevo concepto, ¿no? También muy importante, que es un mundo realmente, un entorno totalmente grandísimo. Para ustedes que están iniciándose en eso, se los recomiendo que investiguen porque es un mundo muy apasionante e impresionantemente grande, que es el tema de los servicios en la nube, ¿sí? Obviamente son todas soportadas por estas grandes Big Tech, ¿no? O sea, como Amazon, como Google, como Microsoft, que lo que hacen es darte soporte a que vos puedas tener estructuras de información, de sistemas de información, o sea, modelos de negocio arriba de la nube, todas montadas, digamos, en la nube, y uno paga un determinado dinero por ese servicio, por así decir, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un desarrollo web, bueno, yo podría hacer el desarrollo web, podría hacer el frontend y podría hacer el backend, todo en la nube básicamente, y montar mi negocio, ¿sí? Una página web con todo el negocio que significa detrás de esa página web, el modelo de negocio que está detrás de esa página web, lo podría montar en la nube, ¿sí? Bueno, esos servicios, esos soportes, por ejemplo, lo da Amazon a través de su sistema llamado AWS, el de Microsoft se llama Azure y el de Google se llama GCP, ¿sí? Inclusive cada una de estas plataformas no solamente te permiten subir información, sino también hasta estructuras de información, de las cuales uno después paga paga por el servicio. Por ejemplo, Netflix tiene en GCP de Google, tiene subida mucho de la plataforma de su modelo de negocio, por así decir. Muchas de las películas están subidas en el GCP de Google, y de ahí se da el soporte, digamos, para poder mandar las películas a cada uno de los usuarios, ¿sí? Bueno, tiene infinidad de herramientas, ¿sí? Es realmente, si tuviéramos que ponernos a hablar de esto, yo estoy hablando muy por arriba, ¿no? Pero si tuviéramos que ponernos a hablar de él, necesitaría como 2 o 3 videos más de 1 hora. Por eso les digo que si quieren investiguen. Y esto ha hecho a que, obviamente, que imagínense la cantidad de servidores con sistemas de gestores de base de datos que hay soportando todo esto, ¿no? Toda esta estructura. Así que también esto explota la cabeza realmente. Para soportar todo esto, ¿no? Así que, bueno, esto ya es lo último que nosotros ya conocemos. Obviamente que esto da la posibilidad, como les dije, estos grandes cantidades de volumen de información subidas a la nube, haciendo detrás de estas grandes estructuras, ¿no? Como AWS, Azure, GCP, bueno, conforman ese gran entretejido de volumen de información que nos permiten generar esta Big Data, ¿no? Y que permiten generar esta inteligencia artificial que hay en varias de estas empresas, ¿no? Montada también, ¿no? No es casual, por eso no es que nos estén vigilando, como dicen, muchas veces he escuchado de que desde Facebook salen publicidades porque uno puso algo, no sé, en WhatsApp o puso algo en el Messenger y salen publicidades relacionadas a eso y uno dice, me están vigilando. En realidad es que todo pertenece a este mundo, ¿no? A esto que estamos hablando, esa gran Big Data, ¿sí? Que después obviamente de ahí se recaba información y después se procesa esa información en forma de inteligencia artificial para dar recomendaciones, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas que nos parecen a veces como mágicas, ¿no?
Así que bueno, esto sería más o menos un poco todo de la historia y cómo fue evolucionando los sistemas gestores de base de datos. Podrán en esta última diapositiva tomar dimensión de lo que es el mundo actual de los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Ese mundo ya tan impresionantemente grande que es el Big Data y de las grandes cantidades de volumen de información que se manejan ya en estas empresas, ¿no? Y en este mundo moderno que nos permiten hacer toda esta plantear toda esta tecnología impresionantemente amplia y grande que es el tema del tratamiento de la información moderna, ¿sí? Así que bueno, los dejo y bueno, espero que hayan podido disfrutar y entender todos estos temas y estoy a disposición para cualquier tipo de pregunta.